Hola, hola, mi gente guapa. Bienvenidos, bienvenidas sean todos a su canal. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí una vez más, listos para embarcarnos en una nueva aventura. Hoy vamos a hablar de algo que me apasiona, algo que me tiene completamente obnubilado, algo que seguramente a muchos de ustedes también les tocará la fibra sensible. Hoy vamos a hablar de ella. De ella, sí, de Anne Derzel. Sé que muchos se preguntarán, ¿por qué tanta fascinación? ¿Qué tiene Anne Derzel que la hace tan especial? Bueno, precisamente eso es lo que vamos a desentrañar juntos en este vídeo. No se trata solo de su belleza, que vamos, es innegable, sino de algo mucho más profundo, algo que reside en su talento, en su carisma, en su personalidad arrolladora. Prepárense para un viaje a través de su carrera, sus momentos más memorables, sus proyectos más exitosos y, por supuesto, algunas anécdotas jugosas que seguramente no conocían. Vamos a analizar por qué, en mi humilde opinión, Anne Derzel siempre será mi amor platónico. Y no lo digo a la ligera, Esto va en serio. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en el tema, quiero aprovechar este momentito para pedirles algo muy importante: si este tipo de contenido les gusta, si disfrutan de estos análisis a fondo, si quieren seguir formando parte de esta comunidad cada vez más grande, por favor, suscríbanse al canal. Es completamente gratis. Y no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Créanme, tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hablar de Anne Derzel. ¿Listos? Vamos allá. Para entender por qué Anne Derzel me tiene completamente cautivado, creo que es fundamental echar un vistazo a sus inicios. No apareció de la nada, como una estrella fugaz. Su camino, como el de muchos otros artistas, estuvo lleno de esfuerzo, dedicación y mucha perseverancia. Anne no nació siendo famosa, se lo ganó a pulso. Recuerdo haber visto sus primeras apariciones en televisión, pequeños papeles que, aunque no eran protagónicos, ya dejaban entrever su potencial. Se notaba que tenía algo especial, una chispa, un brillo en los ojos que la diferenciaba del resto. No era solo su belleza, repito, era algo más, una energía magnética que te atraía a la pantalla. Investigando un poco más a fondo, descubrí que Anne comenzó su carrera como modelo, participando en concursos de belleza y trabajando para diversas marcas. Esta experiencia inicial le proporcionó una base sólida y le enseñó la importancia de la disciplina y la profesionalidad. Es una etapa que a menudo se pasa por alto, pero que sin duda contribuyó a forjar la estrella que es hoy. Uno de sus primeros papeles importantes fue en la serie Al-Q, donde interpretó a Zaide. Aunque no era el personaje principal, su actuación fue muy comentada y la catapultó a la fama en Turquía. Fue ahí donde muchos empezamos a notar su talento y a reconocerla como una de las actrices jóvenes más prometedoras del país. Zaide era un personaje complejo, una mujer con un pasado difícil que luchaba por encontrar su lugar en el mundo. Anne logró capturar la esencia de Zaide de manera conmovedora, mostrando su vulnerabilidad y su fortaleza. Incluso en un papel secundario, su presencia era magnética, dejando una huella imborrable en la serie. Se notaba que Anne tenía un don natural para la actuación, una capacidad innata para conectar con el público y transmitir emociones. Pero fue con Gunnesing Flar donde realmente explotó su popularidad. Su interpretación de Céline Ilmaz fue simplemente magistral. Logró conectar con el público de una manera muy especial, transmitiendo la rebeldía, la vulnerabilidad y la complejidad de su personaje de forma impecable. Recuerdo que todos hablaban de ella, su nombre estaba en boca de todos. Las redes sociales se inundaban de mensajes de apoyo y admiración. Y no era para menos, su actuación era simplemente hipnotizante. Céline era la típica chica rebelde con un espíritu libre y una actitud desafiante. Sin embargo, detrás de esa fachada, se escondía un corazón herido y una profunda necesidad de amor y aceptación. Anne supo equilibrar estas dos facetas del personaje a la perfección, creando una Céline increíble, entrañable y, sobre todo, humana. Fue en esta serie donde realmente vimos florecer su talento y donde nos dimos cuenta de que estábamos ante una estrella en ascenso. Las escenas de drama eran especialmente impactantes, con Anne transmitiendo una intensidad emocional que te llegaba al alma. Pero también demostró su habilidad para la comedia, regalándonos momentos divertidos y entrañables. Lo que me fascina de Anne es su capacidad para transformarse en cada personaje que interpreta. No se limita a recitar líneas, sino que se mete de lleno en la piel de sus personajes, los vive, los siente. Y eso se transmite a la pantalla. Uno puede ver el dolor, la alegría, la frustración en sus ojos. Es una actriz que te hace sentir, que te emociona, que te conecta con la historia de una manera muy profunda. Esta capacidad de inmersión total es lo que la diferencia de otras actrices y lo que la convierte en una verdadera artista.
Se nota que se toma muy en serio su trabajo y que dedica mucho tiempo y esfuerzo a la preparación de cada personaje. Investiga a fondo sus motivaciones, sus miedos, sus deseos, y se esfuerza por entender su psicología. Esta dedicación y compromiso se reflejan en sus actuaciones, que son siempre creíbles, auténticas y conmovedoras. Después de Gunsing Thlar, Ande siguió cosechando éxitos con series como Ask Laftan and Lamaz, donde compartió protagonismo con Burak Deniz. Su química en pantalla era innegable y la serie se convirtió en un fenómeno mundial. Su personaje Hayat Uzun era adorable, divertida, carismática. Y Ande supo interpretarla a la perfección, robándose el corazón de millones de espectadores en todo el mundo. Hayat era una joven ingenua y soñadora que se hacía pasar por otra persona para conseguir un trabajo. Ande le dio vida a Hayat con una frescura y una naturalidad que te hacían enamorarte del personaje desde el primer momento. Su comicidad era natural, sin forzar, y su química con Burak Deniz era innegable. Juntos crearon una pareja icónica que conquistó corazones en todo el mundo. Las escenas de romance eran especialmente memorables, llenas de ternura, pasión y humor. Pero también hubo momentos de drama, donde Ande demostró una vez más su capacidad para transmitir emociones profundas. Recuerdo que durante la emisión de Ask Laftan and Lamaz, las redes sociales se volvieron locas. Los hashtags de la serie eran tendencia mundial cada semana. Los fans creaban montajes, escribían fanfics, analizaban cada escena al detalle. Era una verdadera locura. Y gran parte de ese éxito se debía a la química entre Ande y Burak, pero sobre todo al talento y al carisma de Ande. La serie generó una comunidad global de fans que se conectaban a través de las redes sociales para compartir su amor por la serie y por sus personajes. Se organizaban eventos, se creaban grupos de fans, se traducían los episodios a diferentes idiomas. El fenómeno Ask Laftan and Lamaz fue un ejemplo de cómo una serie de televisión puede unir a personas de diferentes culturas y países en torno a una misma pasión. Y Ande Ercel fue la pieza clave de este éxito, la que logró conectar con el público a un nivel emocional y trascender las barreras del idioma y la cultura. Lo que también admiro de Ande es su versatilidad. No se encasilla en un solo tipo de personaje, sino que siempre busca nuevos desafíos, nuevos roles que la permitan crecer como actriz. La hemos visto interpretar personajes cómicos, dramáticos, románticos e incluso de acción. Y en todos ellos ha demostrado su talento y su profesionalismo. Esta inquietud artística es lo que la impulsa a seguir creciendo y evolucionando como actriz. No se conforma con repetir fórmulas exitosas, sino que siempre busca nuevas oportunidades para explorar diferentes facetas de su talento. Esta valentía y esta ambición son admirables y demuestran su compromiso con su carrera. Su participación en la serie Alka fue una muestra de ello. Interpretó a Muide Akai, una joven policía con un pasado turbulento. Un personaje completamente diferente a los que había interpretado anteriormente. Y nuevamente sorprendió a todos con su actuación. Demostró que no solo era una cara bonita, sino una actriz con un gran talento y una capacidad de transformación asombrosa. Muide era un personaje oscuro y complejo, marcado por la tragedia y la venganza. Ande se sumergió en el personaje con una intensidad sorprendente, mostrando una faceta de su talento que muchos no conocían. Su interpretación fue fría, calculada y llena de matices. Demostró que podía interpretar personajes dramáticos con la misma facilidad y credibilidad que personajes cómicos o románticos. Esta versatilidad es lo que la convierte en una de las actrices más solicitadas y respetadas de Turquía. Pero sin duda uno de los proyectos más ambiciosos y exitosos de su carrera ha sido Senkalkam. En esta serie Ande interpreta a Eda YLDZ, una joven florista que sueña con convertirse en arquitecta paisajista. Su química con Kerem Bürsin y Serkan Bolat en la serie fue simplemente explosiva. La serie se convirtió en un fenómeno mundial y catapultó a Ande a la fama internacional. Eda era una joven inteligente e independiente y con un gran sentido del humor. Ande le dio vida a Eda con una energía contagiosa y una alegría desbordante. Su química con Kerem Bürsin era innegable y juntos crearon una pareja que te hacía creer en el amor verdadero. La serie estaba llena de momentos divertidos, románticos y emotivos, y Ande brillaba en cada escena. Su interpretación de Eda fue un antes y un después en su carrera, consolidándola como una estrella internacional. Senkalkam fue un verdadero boom. La serie se vendió a más de 85 países y se tradujo a decenas de idiomas. Ande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo. Los fans los shippeaban, los seguían a todas partes, creaban cuentas de fans dedicadas a ellos. Fue una locura total. La serie generó un impacto cultural sin precedentes, influyendo en la moda, la música y el estilo de vida de miles de personas en todo el mundo. Se crearon productos inspirados en la serie, se organizaron eventos y convenciones de fans, y se escribieron miles de artículos y reseñas sobre la serie.
El fenómeno Senkalkam demostró el poder de la televisión para conectar a personas de diferentes culturas y crear un sentido de comunidad global. Y Hande Erçel fue la cara visible de este éxito, la que conquistó corazones en todo el mundo con su talento, su carisma y su belleza. Recuerdo haber leído comentarios de fans de todas partes del mundo, desde Latinoamérica hasta Asia, que se declaraban fans incondicionales de Hande. La admiraban por su talento, su belleza, su carisma, pero sobre todo por su humildad y su sencillez. Y es que a pesar de su fama y su éxito, Hande nunca ha perdido los pies en la tierra. Siempre se ha mostrado cercana a sus fans, agradecida por su apoyo y dispuesta a ayudar a los demás. Esta humildad y esta sencillez son cualidades que la hacen aún más admirable y que la distinguen de otras celebridades. Se nota que valora a sus fans y que aprecia el apoyo que recibe. Siempre se toma el tiempo para interactuar con ellos en las redes sociales, para responder a sus preguntas y para agradecerles su cariño. Esta cercanía y esta autenticidad son lo que la hacen tan querida y admirada por sus fans. Y es que Hande no solo es una gran actriz, sino también una gran persona. Es una mujer comprometida con diversas causas sociales, defensora de los derechos de los animales y embajadora de varias organizaciones benéficas. Su labor humanitaria es admirable y demuestra su calidad humana. Hande utiliza su plataforma y su influencia para crear conciencia sobre diferentes problemas sociales y para ayudar a las personas que más lo necesitan. Ha colaborado con organizaciones que luchan contra el cáncer, que protegen a los animales abandonados y que apoyan a los niños desfavorecidos. Su compromiso con estas causas es genuino y demuestra su gran corazón. He leído historias de fans que han tenido la oportunidad de conocerla en persona y que la describen como una persona amable, generosa y muy cercana. Siempre se toma el tiempo para saludar a sus fans, para firmar autógrafos, para tomarse fotos con ellos. Y eso dice mucho de su personalidad. Estas historias demuestran que Hande es la misma persona que vemos en la pantalla, una persona auténtica, humilde y cariñosa. No se deja llevar por la fama ni por el éxito, sino que sigue siendo la misma chica sencilla y amable que conocimos al principio. Esta coherencia y esta integridad son lo que la hacen tan especial y lo que la convierten en un modelo a seguir para muchas jóvenes. Además de su carrera como actriz, Hande también ha incursionado en el mundo de la moda. Ha trabajado como modelo para varias marcas importantes y ha sido portada de revistas prestigiosas. Su estilo es impecable y su belleza natural la convierten en una de las mujeres más admiradas del mundo. Hande tiene un sentido de la moda innato y sabe cómo combinar diferentes estilos y tendencias para crear looks únicos y sofisticados. Su elegancia y su estilo la han convertido en una influencer de moda y en un referente para muchas mujeres. Ha colaborado con marcas de renombre como Nocturne, convirtiéndose en la imagen de sus colecciones. La hemos visto desfilar en pasarelas, posar para campañas publicitarias y lucir diseños de alta costura. Y en todo lo que hace, Hande irradia elegancia, sofisticación y una belleza natural que la hace única. Su presencia es imponente y su carisma arrollador. Su belleza natural es innegable, pero también es una mujer inteligente y segura de sí misma. Sabe cómo proyectar su personalidad y cómo destacar sus mejores atributos. Su estilo es moderno, elegante y siempre impecable. Pero volviendo a su carrera como actriz, creo que es importante destacar su capacidad para elegir proyectos que la desafíen y que le permitan mostrar su talento en diferentes facetas. No se conforma con lo fácil, siempre busca nuevos retos, nuevas oportunidades para crecer como artista. Esta ambición y esta valentía son lo que la impulsan a seguir superándose y a no conformarse con el éxito. Siempre está buscando nuevos proyectos que la desafíen como actriz y que le permitan explorar diferentes géneros y personajes. Actualmente Hande se encuentra trabajando en nuevos proyectos que prometen ser muy interesantes. Estoy seguro de que nos seguirá sorprendiendo con su talento y su profesionalismo. Y yo, por supuesto, estaré aquí para seguirla de cerca y para compartir con ustedes cada uno de sus éxitos. Se rumorea que está preparando una nueva serie para una plataforma de streaming, un proyecto que promete ser muy ambicioso y que le permitirá mostrar su talento a una audiencia global. También se dice que está interesada en incursionar en el cine, un medio que le permitiría explorar personajes más complejos y profundos. Lo que me atrae tanto de Hande es que no se define solo por su belleza o su éxito profesional. Ella es mucho más que eso. Es una mujer inteligente, sensible, comprometida y con una gran fuerza interior. Es una inspiración para muchas jóvenes que sueñan con triunfar en el mundo del espectáculo. Hande ha demostrado que se puede ser exitosa sin perder la humildad ni la sencillez. Ha demostrado que se puede ser bella sin ser superficial. Ha demostrado que se puede ser famosa sin perder la conexión con la realidad. Es un ejemplo de que se puede ser una gran artista y una gran persona al mismo tiempo. Hande ha demostrado que con esfuerzo, dedicación y perseverancia se pueden alcanzar los sueños. Que no importa de dónde vengas, lo importante es tener claro a dónde quieres llegar.
Y ella, sin duda, ha llegado muy lejos. Su historia es un ejemplo de superación y de lucha por los sueños. Comenzó su carrera como modelo, pero siempre soñó con ser actriz. Trabajó duro para conseguirlo, tomando clases de actuación, presentándose a castings y perseverando a pesar de los rechazos. Finalmente logró su sueño y se convirtió en una de las actrices más exitosas de Turquía. Su historia es un ejemplo de que con esfuerzo y dedicación se pueden alcanzar las metas. Pero lo más importante es que a pesar de su fama y su éxito, Hande sigue siendo la misma persona sencilla y humilde que conocimos al principio. No ha cambiado su esencia, no ha perdido su conexión con sus raíces. Y eso es algo que admiro profundamente. Hande siempre ha estado muy unida a su familia y a sus amigos. A pesar de su apretada agenda, siempre se toma el tiempo para estar con ellos y para compartir momentos importantes. También se mantiene en contacto con sus fans y les agradece constantemente su apoyo. Esta conexión con sus raíces y con las personas que la quieren es lo que la mantiene con los pies en la tierra y lo que la hace tan especial. Por todo esto y mucho más, Hande Erçel siempre será mi amor platónico. No solo por su belleza sino por su talento, su carisma,